Diana Pallasco, la presidenta nacional de la UNE, nos acompaña esta mañana para ejercer su derecho a la réplica sobre lo que dijo en este mismo espacio Fernando Cordero, el presidente de la Asamblea Nacional, en relación a la jubilación de los maestros. Y para eso recordemos que la Ley Orgánica de Educación Intercultural dejó sin efecto el decreto 719 de 1964. Desde ese año los docentes, los maestros del sector público venían aportando con el 5% de su salario propio para poder capitalizar su fondo de jubilación adicional. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Empecemos escuchando lo que dijo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, sobre esto. Licencia antes del 4, el MPD planteó un proyecto de ley interpretativa. Con los votos del propio MPD se suprimió un decreto ley de la época de la dictadura que permitía a los profesores de educación básica, educación media y educación universitaria tener una jubilación especial. ¿Cómo era ese decreto? Decía que aportamos 5% más los profesores al IES y el Estado también aporta 5%. En el año 2011 se modificó la ley porque se empieza a aportar sobre el 100%, ya no se jubila sobre el básico, sino sobre el 100% del aporte. Eso se equilibra y desaparece la dificultad en el 2016. Pero se aprobó entonces el proyecto del MPD. No, eso lo digo. Ese proyecto se presentó. Nos hemos reunido en la coordinación. La Constitución nos manda a coordinar a las funciones del Estado. Antes de que el presidente saque licencia el día 14, yo tuve que dejar 4 horas la campaña, reunirme con el presidente directorio del IES, con el ministro de Finanzas, la ministra de Educación. 1 hora de conversación, toda la razón a los profesores que no estaban cobrando la jubilación adicional. Se vio que no había necesidad de ninguna ley, simplemente había que corregir el reglamento para que el IES pueda pagar hasta que se equilibre. ¿Cuándo se equilibre? En el 2016. Hasta el 2016 todos los profesores que aportaron desde 1964 tienen un pleno y total derecho. Esa es la lectura que da el presidente de la Asamblea sobre la situación de los maestros en cuanto a la jubilación adicional. ¿Cuál es su lectura en cambio? Buenos días, Estefi, buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas. Es necesario aclarar y no permitir más mentiras al pueblo ecuatoriano, pues desde Carondelet, ratificado en la Asamblea, lo que tengo aquí es el informe, si me permiten, no sé, a la Cámara. Este informe fue entregado por la Comisión Ocasional de Educación el 4 de enero del 2011, firmado por el presidente César Rodríguez de ese entonces, en el cual las derogatorias que se hacen efectivas al final del informe son únicamente la ley Orgánica de Educación o Ley 127 y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. Esto para explicar y aclarar al presidente de la Asamblea de que este fue el informe entregado al Pleno para votación, en la cual se votó precisamente la ley. Pero también, por orden del presidente de la República, en una sabatina se ordenó retirar de la transitoria novena el que los maestros y maestras que se jubilaron 2008, 2009 y 2010 no reciban el incentivo a la jubilación. Estefi, ¿cuál es el problema esencialmente? Que desde Alianza País y el gobierno nacional no es que conocen muy bien que hay 3 aspectos de perjuicio al magisterio nacional. Son 26.000 maestros que hoy están perjudicados por 3 elementos. El primero, el pago del incentivo a la jubilación que se les debe a los maestros jubilados 2008, 2009 y 2010. A los que se acogieron a la jubilación recibiendo este incentivo. El incentivo de $12.000, pese a que la Constitución es muy clara en la transitoria 21ª, deben recibir 150 salarios básicos unificados. Este incentivo fue alcanzado en Montecristi por huelga de hambre de la Unión Nacional de Educadores y no les han pagado, pese a que existen sentencias ejecutoriadas, que significa que la señora ministra funcionaria pública, al no cumplir, debería estar destituida del cargo y presa. Pero eso no ha pasado y no les han pagado a los maestros. 308 maestros han fallecido en este proceso de 4 años de lucha que no han pagado de parte del Estado. Este es el primer perjuicio. El segundo perjuicio es al que hace referencia el presidente de la Asamblea. Al derogar el decreto 719 del 5 de mayo de 1964, se perjudicó a los 134.006 maestros con nombramiento activos. Es decir, no solo son los maestros que se jubilaron 2011 y 2012, que suman 7.100, los que están en este momento jubilados y que no han recibido la pensión adicional. No existe pensión especial ni nada por el estilo. De manera clara,
jubilación adicional. Nuestros ahorros, 5% adicional de todos los maestros se quedaron en el IES y el IES se ha negado a pagar. Bueno, y a por los esto maestros. Precisamente es que, por ejemplo, la Comisión de Derechos de los Trabajadores ya en diciembre aprobó una resolución para que se cumpla con el pago de la jubilación adicional en el magisterio. Hubo también sus protestas, sus manifestaciones, marchas. Luego se anuncia que en efecto sí se les va a pagar. Lo que ahora no saben es cuándo y cómo se les va a pagar. Lo que no es correcto es que el presidente de la Asamblea diga que desconocía de aquello. El presidente de la Asamblea, con oficio enviado a la Unión Nacional de Educadores el 24 de enero del 2012, es decir, hace un año, él manifiesta que él no conoce del tema y que no tiene absolutamente nada que ver y lo remite a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea para que lo revise. El vicepresidente de la República fue el único que dio respuesta luego de un año de venir haciendo gestiones en las cuales ordena al economista Ramiro González restituir, pagar a los maestros esa jubilación adicional que hemos acumulado. ¿Cuál es el perjuicio? Son $200 a $400 mensuales que los maestros jubilados 2011 y 2012 pero ya se ha dicho que hay una decisión de pagar. ¿Cuándo les van a pagar? ¿Qué es lo que nosotros nos preocupa? De que se dicen palabras y en un proceso electoral realmente para nosotros significa que nos digan la fecha y la hora cuándo se va a pagar a los maestros a esta jubilación adicional. ¿Y cuál es el tercer perjuicio, Con el veto presidencial se cambió la jornada laboral de este mismo informe a horas reloj, que es lo que nosotros hemos venido reclamando, explicando a la ciudadanía que era lo que iba a suceder y lo que hoy está sucediendo. Los maestros con recarga de trabajo, extendido el tiempo de labores, hoy tienen gravísimos problemas porque hablamos de un 60% de maestros que llevan más de 25 años de servicio y están por arriba de los 50 años de edad. 12.661 maestros hoy cumplen los 30 años de servicio y 60 de edad, es decir, los requisitos que la Ley de Seguridad Social exige para que se puedan jubilar. Pero el Ministerio de Educación, desde el año anterior, 2012, ha manifestado no tener presupuesto, no ha abierto la página web desde junio del 2011. Los maestros que se jubilaron el año anterior, enero 2012, son aquellos que quedaron en lista de espera desde el 2011. Es más, hasta la fecha aún existen alrededor de 1.200 maestros que están esperando desde el 2011 poder jubilarse. ¿Qué es lo que hoy ha manifestado la ministra de Educación? ¿Por qué hemos exigido? ¿Por qué hemos salido a movilizarnos? No porque tenga condiciones de buena gente, sino porque hemos salido a reclamar los maestros y maestras en las calles. Hoy se abre la página web para inscribir a los maestros y maestras desde las edades de 65 años a 70 años de edad. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Primero, rescatar que esta es una lucha del magisterio que se ha logrado que la página web se abra, que existe y que reconozcan que existe presupuesto, 129 millones de dólares. Pero hoy quedan excluidos la gran parte de maestros que están entre los 30 años de servicio y 60 de edad. 8.664 maestros. Ahora, ustedes han reconocido, inscribirse. Y como logro, aunque parcial, el que ya se quiera reconocer lo que es la jubilación adicional, dentro del drama que han tenido que pasar también miles de maestros. Para eso recordemos también algunos de los últimos acontecimientos. Son maestros jubilados que reclaman un pago adicional, pues en 1964, en convenio con el Estado, decidieron aportar el 5% de su sueldo a este fondo especial. Fondo que dejó de operar el 31 de marzo del 2011. Desde entonces, estos profesores no han recibido el dinero que les corresponde. Hemos venido reclamando desde hace un año, 9 meses. Entonces ya es hora de que se nos pague. Conversamos con la profesora Norma Jarrín, quien lleva 43 años de servicio en el magisterio. Hace 3 sufre de Parkinson. Dice que necesita descansar porque también tiene artrosis en las rodillas. No me han hecho caso, a pesar de que he ido a la Defensoría del Pueblo, mandan oficios, pero nadie contesta en el ministerio y nos dicen no hay plata, esperen 15 días. A mediados de este mes, el presidente del directorio del IES, Ramiro González, dijo que desde enero comenzaría a cancelarse la jubilación adicional. Les vamos a pagar retroactivamente. El Estado se hace cargo de hasta el 2015 más o menos de esta diferencia. Los jubilados conversaron con el subdirector de pensiones de Pichincha, quien les informó que la única vía para pagarles es un decreto ejecutivo que esperan se suscribe en febrero.
Y entonces esa última parte es clave, es decir, finalmente cómo les van a pagar, hay que esperar este decreto ejecutivo, hoy hay una disposición y en febrero ustedes podrían estar recibiendo la jubilación adicional, digo, los maestros. Nosotros hemos planteado que no queremos palabras, queremos hechos. Los maestros y maestras se han acercado a las direcciones provinciales del IES a solicitar su pago, ya se manifestó y se hizo público. Les han dicho que no les pueden pagar porque lamentablemente no existe la normativa. La normativa está en las manos del presidente de la República, decreto presidencial para reformar el reglamento. Si en una hora lograron resolver lo que no quisieron hacer en 2 años, ¿por qué razón sostienen ahora, ¿qué pasaría con quienes se jubilen, que es la preocupación que han expresado también después del 2015 o 2016? Bueno, lo que hoy los maestros por ley aportamos es sobre el 100% del sueldo, lo que no existía anteriormente. Por eso es que había este convenio de aportar 5% adicional y mejorar las pensiones jubilares, precisamente que es lo que están reclamando. Por eso le decía, hay 3 condiciones de perjuicio a los maestros: la jubilación, el pago del incentivo a la jubilación adicional y los maestros que hoy necesitan jubilarse. Y queda clara la posición de la UNE en relación a eso. Mariana Payasco, su presidenta, acompañándonos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:37, tenemos que hacer una breve pausa.